7:41 de la mañana en Radio Panamá, y tal como habíamos anunciado, nos acompaña a esta hora Olga de Ovaldía. Ella es abogada y directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Gracias, Olga, por estar esta mañana aquí con nosotras. Y Mirna y yo comentábamos cuando leíamos lo que hace tendencia en redes, todo lo que ha surgido a raíz de la publicación de este video que se ha hecho viral, la amenaza ya prácticamente certera de una demanda contra los periodistas y los medios que nos hicimos eco de esa noticia. ¿Cómo reaccionan ustedes a lo que está ocurriendo actualmente en el país? Buenos días. Buenos días, Mirna, buenos días, Alexandra. Bueno, es que la pregunta tiene múltiples capas de complejidad. Quizás comencemos por algunos de los muchos temas que aquejan en este momento al país, así que no sé por cuál específicamente El quisiera tema comenzar. de lo que está ocurriendo con la justicia, el tema de que nuevamente en entredicho la credibilidad de esta justicia panameña que es tan endeble, y el tema de que seamos los periodistas y los medios de comunicación como ese punto donde quedamos nosotros entonces entre la espada y la pared. Que si seguimos denunciando hechos que se consideran irregulares, seremos demandados. Bueno, mira, ahí hay tres temas separados. El primero es el tema de la confianza ciudadana en la justicia y la capacidad real de la justicia en el país de funcionar. Creo que ese barco ya zarpó, creo que efectivamente no queda mayor confianza, no solamente es la percepción que puedas encontrar en las personas en la calle, sino mediciones locales, como una que hicimos nosotros hace 2 años en un proyecto, hicimos un diagnóstico de la vulnerabilidad del sistema, de la administración de justicia penal, porque no se trata nada más de una institución, se trata de tres, porque una parte investiga, una parte procesa y una parte resuelve, y en las tres aristas estamos con una enorme vulnerabilidad a la penetración de la corrupción, del crimen organizado y otras figuras. Tenemos además efectivamente todavía una tremenda mora que ha mejorado con el sistema penal acusatorio, pero tenemos una tremenda mora. Usualmente vemos los grandes casos o los casos de alto perfil, aquellos que ocupan las primeras planas, pero debajo de eso hay una población carcelaria de 16.000 personas, de las cuales todavía al día de hoy cerca de menos de 2/3, antes era más, ahora es un poquito menos, siguen a la espera de juicios. Entonces, la incapacidad que ha tenido la justicia, digamos, en estos últimos 10 años o a partir del gran escándalo de Semis, ha sido un punto álgido que efectivamente está corroyendo nuestra democracia y además incide en la sensación que tiene la población acerca de la efectividad del gobierno. Tu siguiente pregunta, que es el tema de dónde quedan los medios de comunicación, los activistas, las organizaciones que están haciendo denuncia de lo que está pasando, frente a además otro fenómeno que también está relacionado a la debilidad de la justicia, que es el abuso del sistema judicial para perseguir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la prensa libre en todas sus formas, ya sean medios tradicionales o los nuevos medios digitales que son un poco híbridos, que rompen un poco ese modelo de los medios tradicionales. Y como en Panamá efectivamente tenemos también cerca de unos 10 años de estar bajo este flagelo de lo que se llama el hostigamiento judicial. No pasan una ley mordaza, pero lo que hacen es que el sistema se presta para que haya un abuso de demandas, secuestros, que pueden generar la quiebra completa a un medio pequeño o a una plataforma digital o a un periodista independiente, o que puede poner en grave peligro la operación de un medio grande, y lo que busca es generar miedo en el activista, en el periodista, para que cuando está escribiendo su noticia o está investigando el tema que quiere publicar o del que quiere opinar, tenga miedo y no lo haga. La familia Martinelli, solamente ellos
han puesto más de 100 demandas a periodistas y a medios en Panamá a lo largo de los últimos 10 años. Es un abuso absoluto del sistema y además demuestra la debilidad que tiene en parte nuestro Ministerio Público, que sigue admitiendo muchas veces demandas en el plano penal que no debería admitir, porque hay dos derechos a tutelar: la libertad de expresión, que constitucionalmente tiene una jerarquía importantísima, la libre prensa versus la posible afectación de una persona pública. Y el propio Código Penal hace la excepción en este caso para las personas que ocupan cargos públicos. Así que es un problema que tiene dos aristas y llega al mismo lugar, que es la debilidad del sistema de justicia. Y Olga, buenos días, le saluda Mirna. Y a mí me gustó mucho un tuit que usted puso ayer, creo, que decía, o parece que era un llamado a la Procuraduría General de la Nación. Decía usted, no puede seguir siendo cómplice la Procuraduría de esta forma de ataque a la libertad de expresión, admitiendo denuncias y demandas que lesionan la libertad de expresión y de prensa por falta de entendimiento y sensibilidad a la tutela de estos derechos frente al Código Penal. ¿Es un llamado urgente que usted está haciendo? Urgente, y lo venimos haciendo desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana hace varios años. Hace 3 años tuvimos un taller bajo el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos, que tienen una sensibilidad a los derechos humanos en Panamá, y trajimos un periodista del Consorcio Internacional de Protección de los Periodistas a Panamá y revisamos el tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de los derechos humanos, y hemos estado tratando de hacer la mayor docencia que podemos con ese tema, porque realmente es un problema gravísimo. Además, tenemos varias sentencias de la Corte Suprema que posteriormente privan el derecho de la información pública versus estas demandas que además rayan en lo frívolo, ¿sabes? Porque su objetivo principal no es ganar la demanda, su objetivo principal es capturar los medios, es decir, ponerle una carga económica tan dramática a la persona si es independiente, o al medio, si es un medio que tenga recursos, o es una corporación que tiene, digamos, respaldo bancario, o tiene bienes que pueden respaldar su operación si le secuestran todo su capital operativo, como hizo el expresidente Pérez Valladares el año pasado con el periódico Corporación La Prensa. Que es realmente un escándalo la forma en que el sistema admite la demanda y posteriormente llevan el proceso, porque tú ves una falta de entendimiento de derechos humanos en cuanto a la libre prensa y la libertad de expresión desde la primera instancia en que se lleva a cabo esa demanda. Entonces, a ese juego o a ese rejuego se está prestando el sistema y realmente genera miedo. A cualquiera le genera miedo pensar, si eres una persona, y las personas que vivimos de nuestro salario, si a ti te secuestran tu cuentita de ahorros y te secuestran tu entrada, ¿cómo funcionas? Entonces, eso produce un miedo en el fuero más interno del periodista cuando está escribiendo, o el objetivo es que produzca ese miedo. Todos los medios serios, formales de Panamá, están llevando a cabo, y en la última reunión de CIP, el presidente de CIP en Panamá, que es Eduardo Quiroz de la Estrella, llevó la queja formal, y hemos tenido como país varias llamadas de atención a nivel internacional por eso que pasa aquí. Porque definitivamente es una forma de intimidación, de amenaza, de busca de evitar que salga la verdad. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo quedan los medios y los activistas y, digamos, los grupos, la nueva frontera de la comunicación en redes, que son grupos, bueno, marcados además en cierta parte por la modernidad, por la juventud, pero también porque no se ajustan a un canon específico de qué son muchas cosas a la vez, que es hacia donde vamos con el tema de comunicaciones. Ahí vemos claramente que hay una intención por parte no solamente de quienes transgreden la ley, de usar la ley entonces para protegerse, sino que vemos una clara debilidad de las instituciones de control
que son las que deberían estar haciendo estas investigaciones y deberían estar llevando adelante el liderazgo de poder tener un país donde se vive con cierta cantidad de paz social, o haya por lo menos una sanción ejemplar que la tribu entienda, oye, este es un lugar que hay orden. Es lo contrario. Entonces, la debilidad de los órganos de control que está dejando como resultado que el único control que hay ahora mismo a la corrupción, al crimen, a todo nivel en el país, y entendamos la corrupción es un crimen como otro cualquiera más, viene de los medios de comunicación y de las organizaciones y de del sector no gubernamental que está observando y está denunciando. Sí, es una situación muy grave. Estamos totalmente desprotegidos, además, con un sistema que, como decía ayer Adán Arnulfo Arjona, está aparentemente a la deriva y que ha perdido el norte. Y por otro lado, con un procurador que sigue estando interino después de tantos meses y con un sistema judicial en donde la carrera judicial no se respeta, con tantos jueces que tampoco están con estabilidad en sus puestos de trabajo. Entonces, parece que el sistema los tiene de alguna forma secuestrados a ellos también, ¿no? Bueno, yo creo que el sistema nos tiene secuestrados a todos. Y, por ejemplo, el tema del video es un tema muy simbólico. El tema del video es extremadamente simbólico porque ahí se cruzan varias aristas. La primera arista, tenemos un sistema de justicia que tiene el 75% de los jueces nombrados, los operadores de justicia, están en condición de interinidad. Es decir, no tienen seguridad en el puesto, y sabemos por estándares internacionales de qué acerca más a un individuo a la independencia dentro de los órganos judiciales al momento que tiene que impartir justicia, es la seguridad en el puesto de trabajo, especialmente si se lo ha ganado haciendo lo que en otros países se llama oposiciones o aquí se llama concurso. Entonces, eso no lo tenemos. Y eso es casi por diseño, porque no puede ser una casualidad que llevamos 15 años de esto, la ley de carrera judicial, que fue un pequeño triunfo dentro de aquello que se llama la hoja de ruta que diseñó el Pacto de Estado por la Justicia, que pasó en el 2015 y sigue sin aplicarse, sigue sin implementarse realmente. No hay dentro del órgano judicial tribunal de transparencia y ética y disciplina, porque es parte de lo que tenía que instalarse con la carrera judicial, pero también tenemos un mecanismo en el país sumamente ineficaz y que ha quedado en una forma del pasado que ya no se aplica al día de hoy, que son las declaraciones patrimoniales de los operadores de justicia. Es decir, la Constitución pide a una serie de funcionarios, entre ellos los jueces, que antes de entrar al puesto hagan una declaración patrimonial y cuando salgan, entreguen esa declaración. En la práctica, eso es completamente inoperante. Las declaraciones se depositan en la Contraloría General de la República, que no se considera a sí misma institución que tiene que revisarlas, sino nada más, como quien dice, soy el cajón donde las guardan. En teoría son públicas porque se deben otorgar a través de una escritura pública, y en la teoría de las notarías se llama notaría y se llama escritura pública porque cualquiera puede llegar a la notaría y pedir una copia de ese documento y se la deben dar. Pero todo se maneja en tal secreto que es muy difícil acceder a esas declaraciones patrimoniales. Sin embargo, hoy día sabemos que una declaración patrimonial unipersonal no te va a proteger ni te va a generar una prevención de actos de corrupción en el círculo inmediato de ese funcionario. En una iteración más moderna de cómo se debe prevenir la corrupción desde allí, lo que se requieren son declaraciones de intereses, además de la declaración patrimonial, que permita entender cuáles son los intereses que rodean a esa persona, a él, a su cónyuge, y a su círculo más íntimo de primer grado de consanguinidad. Porque efectivamente ahí estamos viendo si es realidad que se trata del esposo de la jueza, una declaración patrimonial que esa persona ha presentado al inicio de su desempeño, que puede haber sido hace un número X de años, cuando estaba en un puesto X, porque lo que nos ha pasado es que los jueces municipales pasan a ser jueces de circuito, que pasan a ser jueces de tribunales superiores, y puede que hayan presentado esa declaración patrimonial hace un número X de años. Entonces, con una declaración de intereses, lo que tú lograrías es entender
cómo se maneja ese círculo alrededor de la persona y puedes tratar de prevenir un conflicto de interés por un lado. Por otro lado, tenemos que las 3 juezas de ese fallo, pinchazos, basta leer el análisis que hizo el doctor Rodrigo Noriega, distinguido jurista y mente legal analítica de este país, en el diario La Prensa, donde desgrana los argumentos de las juezas en el fallo para entender que ese fue un fallo contra derecho y que sencillamente ahí no se aplicó ni el menor concepto que debía haberse aplicado en ese fallo. Entonces tienes muchas aristas alrededor que generan una gran preocupación. Sale el video y ¿qué tenemos? Un Ministerio Público que se queda callado, muy rezagado, y que 3 días después dice, ups, vamos a investigar. Y una Corte Suprema que en lugar de dar un ejemplo vigoroso, robusto, de interés en la ética y la independencia de sus operadores de justicia, dice, nosotros nos lavamos las manos. Entonces, efectivamente, hay un estado de indefensión movido además por la enorme curiosidad que todo el tema ha generado. Claro que sí, Olga, y es interesantísimo todo lo que aporta usted a este tema del video que durante días ha sido noticia y tendencia, y más que eso, ha dejado como esa sensación de agridulce, ¿no? Cuando usted vio ese video, ¿qué impresión le dejó? Usted habla que es un video casi que simbólico, ¿no? De lo que pudo haber ocurrido allí. Y las reacciones vinieron casi inmediatamente por parte de la defensa del expresidente y la amenaza también. Entonces, hubo una sobrereacción. ¿Y qué impresión tuvo usted cuando vio ese video a primera vista? A mí la impresión que me deja es el grado de arrogancia que genera la impunidad. Estamos viendo un problema gravísimo. Estamos viendo un individuo que en un momento dado tuvo 8 o 9 casos que lo involucraban directa o indirectamente. Recordarás los casos que se estuvieron manejando, que efectivamente allí además tenemos el grave problema de esa píldora envenenada para la justicia, que fue lo que hoy pues se le ha bautizado, es el término que todo el mundo entiende y se le ha bautizado como justicia selectiva. El manejo que llevó sesgado el Ministerio Público entre 2014 y el 2019, que adelanta por primera vez, se rompe como ese pacto de impunidad entre presidentes entrantes y salientes, lo que garantizó la impunidad a todos los casos de corrupción grandes que se dieron en el gobierno del expresidente Torrijos entre el 2005 y el 2009, que garantizó además la impunidad que se dieron de los casos de corrupción, los muy famosos casos de corrupción, aquellos 25 millones de dólares de Taiwán que todavía nadie ha rendido cuenta sobre ellos, entre el 2000 y el 2005. Es decir, aquí ha habido un pacto de impunidad que tiene 20 tantos años andando. Entonces, esa impunidad ha generado circunstancias donde ya estamos como en el límite de lo creíble o de lo posible. Es como si viviéramos en una, Mirna, Ale, en una suerte de comedia del absurdo, donde uno no puede creer que esto esté pasando. Y creo que es importante que desde la ciudadanía lo abordemos al menos en 2 partes. Porque tu pregunta es, ¿qué sientes? Ok, los sentimientos son, además no los controla uno, ¿no? Uno los puede tutelar un poco, pero los tutelas y te haces un nivel de autocontención y sin embargo, claro, lo que genera es indignación, genera preocupación, genera incredulidad ante el nivel de desfachatez, por un lado, pero por otro lado, debemos pasar del sentimiento al pensamiento. ¿Qué nos genera en el pensamiento? Porque ayer en la Estrella de Panamá, no sé si vieron la encuesta de intención de voto. ¿Cómo no? Perfectamente. Entonces, ¿dónde está hay una disasociación cognitiva, perdón por la expresión un poco compleja, hay una rotura total entre lo que estamos viendo y lo que estamos pensando como país que nos conviene. Entonces, yo creo que el tema, y todo regresa al tema de la justicia y al tema de cómo podemos prevenir estas cosas.
Cuando hablábamos de los conflictos de interés y hablábamos de las declaraciones patrimoniales, hay una ley que está sentada en la Asamblea, que ha sido promovida por la bancada independiente, por el diputado Silva y por el diputado Vázquez. Nosotros desde la Fundación Libertad Ciudadana hemos hecho algunos aportes al proyecto de ley, pero que sigue allí durmiendo un poco el sueño eterno y que va sufriendo esas distorsiones que le añaden los políticos y que al final se queda uno pensando, bueno, para que la ley pase de esta forma, mejor tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Y de la misma forma que en un momento dado los diputados se eximen a sí mismos de tener que presentar declaraciones patrimoniales y declaraciones de interés, pareciera que con el tema del enriquecimiento ilícito y estos cuadros y estos esquemas de corrupción, siempre estamos tratando de castigarlos después que ya pasaron, en lugar de pensar en prevenirlos. Y una de las formas de prevenirlos es que si ya estamos pensando en las elecciones, ya estemos pensando en las cualidades de integridad y de propuestas de construcción del país, no de destrucción del país. Porque, y por eso te digo que el video es tan simbólico, porque conjuga en un solo espacio la materialización de estas tres cosas que nos están francamente rompiendo el tejido social. Yo me quedo con esa reflexión, Olga. La verdad que es muy interesante los planteamientos que haces y lo único que me quedo pensando es cuando hablaba de las notarías, que son las que resguardan estas declaraciones, es que las notarías son parte del problema y tampoco hemos logrado cambiar ese sistema de designación de los notarios, que es un ente eminentemente político también, ¿no? Y en otros países estos temas tienen ciertas mejoras, países que han sido también focos y fuentes de terribles actos de corrupción. Ha habido ciertas mejoras que se pueden lograr. Por ejemplo, en este tema, hay varios países de la región tienen ya en sus sistemas una cosa que le llaman el 3 de 3, que es que todos los funcionarios de cierto nivel tienen todos los años que presentar 3 declaraciones e irlas actualizando. Y hay un ente que las verifica, porque al final esto es un poco la calidad de la información que metes, es la calidad de la información que sacas. Yo creo que ahí entra también el tema muy importante del registro de beneficiarios finales, que todavía seguimos en el país sin el mismo. A pesar de haber pasado una ley el año pasado, a pesar de que es uno de los puntos en la recomendación 24 de Gafi, que es uno de los puntos que nos van a calificar en febrero, cuando nos vuelvan a calificar, y en lo que estamos en mora también en el país. Estamos en un país donde hay tal facilidad para hacer personas jurídicas, para hacer sociedades anónimas, para poner las propiedades, los fondos y las cuentas a nombres de otras personas, que una declaración patrimonial presentada ante un notario que queda ahí en un documento es un instrumento muerto que en realidad no va a decir cómo está el estado de las finanzas de esa persona. Y tenemos además en el país otros ejemplos de pensar que todo es nada más un tema de dinero, como ha sido con los comisionados de la policía. Ustedes recordarán que a los comisionados se les subió el sueldo a niveles estratosféricos. Son los funcionarios, son los servidores públicos que más ganan en el país, que más temprano se retiran, que se retiran con unas pensiones. O sea, nadie, ni los presidentes ganan los que ganan ellos. Y la última operación nos dejó claro que esa cantidad de dinero no es un eximente ni previene que estén involucrados algunas de esas unidades en tremendos esquemas de corrupción y narcotráfico. Lo mismo podemos hacer, traspolar hacia el lado de acá. Entonces nosotros necesitamos movernos hacia un sistema que se adhiera al siglo XXI y a los métodos en donde estamos, que sean cosas abiertas, transparentes, en línea, que permitan verificación, que permitan además entender que para entender si un operador de justicia o un funcionario que tiene mando y jurisdicción o que tiene acceso a fondos, si está actuando transparentemente, tienes que saber en qué está, en qué área de esfera se maneja las personas más cercanas de su círculo. Porque esa es la típica forma en que se desvían fondos. Y bueno, para un ejemplo, un botón, ahí no están los hijos del expresidente en Nueva York declarando que efectivamente ellos eran los intermediarios para recibir coimas. Entonces, ese esquema
además es lo que permea cuando vemos el video, porque Claro. vemos o sea, es imposible no verlo de esa forma. Además estamos hablando de hechos notorios, públicos, probados, ya publicados en otros medios. La demanda del presidente Valladares contra la prensa es porque la prensa publica información que ya es pública y ya está en récord público. Lo mismo sucede con el caso del abogado Lescure, que le pone una demanda a la prensa para que no publique lo que ya se ha publicado en otros medios en el extranjero. Y lo mismo es esta amenaza ayer a esa larga lista de personas involucradas en las noticias, diciéndoles, las vamos a demandar, las vamos a quebrar, porque están cumpliendo con el deber social y el derecho humano, político, cívico, básico de la libertad de prensa y expresión. Mira, aquí llegamos a permitir que nos coarten la libertad de prensa y nos quedamos sin ningún control. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Porque las autoridades de control no están haciendo ese rol robusto, proactivo que deberían hacer. Entonces, toda la ciudadanía, tenemos dos caminos. Ponernos las manos en la cabeza y decir, uy, qué barbaridad. Y por ahí mismo va el camino del derrotismo, el cinismo. No, yo no quiero oír esa noticia, todos son noticias malas. O podemos optar el camino de habilitarnos como ciudadanos, participar, apoyar, donar, manifestarnos, resistir, persistir y decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero que a mi país me lo quiten, yo no quiero que me quiten la libertad de expresión, yo no quiero que me quiten la libertad de reunión, yo no quiero que me quiten la libertad de poder protestar, yo no quiero que me quiten el libre pensamiento, yo no quiero que me quiten la capacidad de gritar ladrón. Bueno, yo creo que nos quedamos con esa conclusión y de verdad que la felicito, Olga, porque siempre con planteamientos claros y contundentes y el trabajo que realiza la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, manteniendo estos temas tan importantes en agenda. Y yo me atrevo a decir, Mirna, que tanto Mirna como yo reiteramos el compromiso de seguir informando sobre estos temas y no dejarnos amedrentar de ninguna manera, porque como bien ha dicho, la arrogancia genera es la que impunidad. genera esta impunidad, definitivamente. Y yo creo que yo me iba a quedar, Olga, con ese pensamiento justamente, ¿no? El grado de arrogancia que genera la impunidad y que al rejuego se está prestando el sistema y el objetivo es que se produzca ese miedo. También quiero advertir lo que se acaba de publicar a través de redes sociales, que el Consejo Nacional de Periodismo llevará caso de demanda contra los medios ante la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Olga. No nos queda más que darle las gracias nuevamente por estar acá y por esos planteamientos tan certeros sobre lo que estamos viviendo en estas últimas semanas y sobre todo por lo que ha ocurrido con este revuelo de esta publicación de este video a través de la plataforma Foco. Gracias por estar acá. A ustedes, hasta luego.